Bueno, hola, os voy a grabar una explicación del apartado cómo preparar una disolución a partir de otra. Bueno, aquí hay un ejercicio que es de ese estilo. Te dice, el hidróxido de sodio, comúnmente conocido como sosa cáustica, se emplea en disoluciones acuosas a altas concentraciones para desatajar tuberías. Bueno, esto en principio solamente es información que no afecta a la resolución del problema. Dice, se tiene una disolución comercial, normalmente te va a decir eso, cuando preparas una disolución a partir de otra, se tiene una disolución comercial, que es la disolución 1, de este compuesto con una densidad a 20 grados de 1,52 gramos mililitro. 20 grados no vale para nada, es simplemente para saber que la densidad depende de la temperatura. Si fuera otra temperatura, sería otra densidad, ¿vale? Vuelvo otra vez, tenemos la sosa con esta densidad y con esta riqueza, tanto por ciento en masa. Y entonces dice, determine basándose en las reacciones químicas correspondientes el volumen necesario de esta disolución comercial para preparar 20 litros de una disolución de pH igual a 12. Bueno, de pH igual a 12. A ver, lo repito. Me está preguntando el volumen necesario de esta disolución, es decir, de la disolución 1 comercial, me está preguntando el volumen que necesito para preparar otra disolución, 20 litros de una disolución con pH 12. Es decir, en esta pregunta está la clave. Tengo que saber el volumen que necesito una disolución para preparar otra, ¿vale? De la disolución 1 tengo que coger un volumen para preparar la disolución 2, ¿vale? El apartado B no lo voy a resolver porque ese es típico, que ya lo hemos hecho varias veces. Esto está para resolver el apartado A. Es decir, que el apartado A es cómo preparar una disolución a partir de otra. Es ese tipo de ejercicios, ¿vale? Tengo una disolución inicial con estos datos y una disolución final que quiero preparar. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues aquí lo tengo resuelto y entonces yo he puesto la disolución inicial, que es la disolución comercial, ¿vale? La disolución 1 y tengo una disolución 2, que es la que quiero preparar. Esta ya está preparada y tengo que preparar otra. Y entonces se trata de coger un volumen de la primera para echarlo en la segunda, ¿vale? Y he puesto aquí los datos. La disolución 2 necesito un volumen de 20 litros, tengo un pH de 12 y aquí he puesto que, que del pH tengo que ser capaz de entender que puedo calcular la concentración. Es decir, yo he puesto aquí, para preparar una disolución a partir de otra, de la disolución 2, que es la que tenemos que preparar, conocemos el volumen, porque me lo han dicho, tú tienes que preparar una disolución de tal volumen. Y he puesto, e indirectamente, también conocemos C sub 0. ¿Por qué? Porque si conozco el pH, conozco el pOH, y si conozco el pOH, conozco C sub 0, ¿vale? Y he puesto, ahí poder calcular los moles 2. No es que sean 2 moles, sino los moles de la disolución 2, ¿vale? Este moles 2 significa los moles de la disolución 2. Entonces, yo pongo mi reacción química y pondría, planteo la reacción de la sosa, que sería la sosa en agua, más agua, que se disocia completamente, al ser una base fuerte, se disocia completamente en estos iones, ¿vale? Y entonces, una vez que ya lo tengo eso puesto, no puedo olvidar que estoy todavía buscando qué es lo que conozco de la disolución 2, de la que me dicen que tengo que preparar, ¿vale? Entonces he puesto, calculamos la concentración inicial de la disolución 2 a partir del pH. Y he puesto aclaración. Cuando conocemos el pH de un ácido o de una base fuerte, conocemos indirectamente el CO, la concentración inicial. Es decir, que yo tengo que relacionar que el pH no me da la concentración, pero casi que sí que me da la concentración. Entonces, volviendo al inicio del problema, de la disolución 2 conozco su volumen y conozco su concentración, o casi conozco su concentración. Y entonces el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Como es una base, hago el pH es 2, hacemos esto, entonces llego que la concentración inicial es esta. Es decir, de la disolución 2 ya conozco la concentración y el volumen. Calculo los moles. Calculo los moles 2 esos que he puesto antes, los moles de la disolución 2. Entonces, necesito, para hacer mi disolución final, ya sé el volumen que tengo que echar. Y ya sé el volumen, bueno, perdón, el volumen que tengo que echar no, sino que tengo que preparar un recipiente donde al final haya 2 litros, ¿vale? Bueno, 2 no, eran 20, ¿no?
20. Tengo que hacer un recipiente donde tengo que echar 20 litros, pero de esos 20 litros, una parte van a ser moles. Bueno, eso no hace falta que lo penséis, es decir, que yo tengo que tener una disolución de 20 litros con estos moles. Y estos moles de sosa que tengo que echar aquí, estos moles de sosa que tengo que echar aquí, ¿de dónde los voy a sacar? Pues la disolución 1. Es decir, en la disolución 2 tengo que llegar a un volumen de 20 litros echando 2 moles, porque hemos visto que, que una disolución de pH 12, que tengo que preparar, tiene una concentración de 0,01 mol. Y entonces, con 0,01 mol de concentración y un volumen de 20 litros, tengo que echar 0,02 moles de sosa, ¿vale? ¿De dónde la tengo que coger esa sosa? Pues de la disolución inicial, de la disolución 1. ¿Qué pasa? Que de una disolución inicial que tengo que coger, de la disolución inicial que tengo que coger 0,0 moles de esta disolución, tengo que coger 0,0 moles. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, de la primera disolución tengo que coger 0,0 moles. ¿Y eso cómo se coge? Los moles no es una cosa que se pueda medir con una balanza o los moles es una cosa que es, los moles los puedo pasar a masa de soluto. La masa de soluto, como aquí está disuelto, tampoco lo puedo coger. La masa de soluto lo tengo que pasar a masa de disolución. Y esa masa de disolución es la que sí que puedo coger a partir del volumen. Porque, lo repito, yo tengo que coger moles. Moles no puedo coger porque no se puede medir con ningún instrumento. Entonces, esos moles que tengo que coger lo tengo que pasar a masa de soluto. Pero ¿cómo cojo aquí una masa de soluto si ahí tengo una disolución? Tampoco se puede coger solo soluto. Tendría que coger la masa de disolución, ¿vale? Pero como es un líquido, de la masa de soluto paso a masa de disolución y la masa de disolución, que tampoco puedo coger porque es un líquido, tendría que coger un volumen. Esa masa de disolución corresponde con un volumen, que es lo que me están preguntando, ¿vale? Aquí lo explico otra vez. Digo, los moles de la disolución que queremos preparar se cogen de la disolución 1. Y hay que seguir esto. Los moles de sosa, que son 0,2, los pasamos a gramos para poder cogerlos. Gramos de soluto. Gramos de soluto sigo sin poder cogerlos porque tengo una disolución. Esos gramos de soluto los paso a gramos de disolución. Como tengo una disolución, tengo un líquido, tampoco puedo coger masa, tengo que coger volumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer como este cambio. Comprobar qué volumen le corresponde, qué volumen corresponde con 0,2 moles. Aquí se ve ya claro, aunque parezca muy lioso, luego no es tan difícil. Yo sé que tengo que coger 0,2 moles. Entonces yo digo, 0,2 moles son 8 gramos de sosa. Esos 8 gramos de sosa, que es el soluto, que lo pongo aquí, lo paso a disolución. Y la masa de disolución que me da son 16. Tengo que coger 16 gramos de aquí. 16 gramos de disolución corresponden con 0,2 moles de soluto. Pero como aún así no puedo coger la masa de disolución, ¿qué tengo que coger? El volumen. Y ya como lo hago, como conozco la masa de disolución y conozco la densidad, calculo el volumen. Y eso es lo que me están preguntando. ¿Vale? Así que, resumen de cómo preparar una disolución a partir de otra. En la segunda disolución, tengo que calcular siempre, es decir, en la que tengo que preparar, que va a ser la segunda, tengo que calcular siempre los moles. Y esos moles los tengo que coger de la primera. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Y esos moles los tengo que coger de la primera, pero los tengo que coger en volumen. ¿Vale? Entonces tengo que hacer el cambio. Es decir, que yo una vez que sepa los moles que tengo que coger, tengo que hacer el cambio para ver esos moles a qué volumen corresponden. ¿Vale? Y siempre se hace así. Los moles se pasan a gramos. Los gramos aún así no me sirven porque no los puedo coger. La masa de solución tampoco lo puedo coger. Y al final, es decir, ¿cómo se prepararía la disolución 2? Pues la disolución 2 echaría este volumen, que corresponde con 0,2 moles, y el resto hasta llegar a 20 litros, pues lo echaría de agua, ¿vale? Hasta completar la disolución que me interesa. Así de sencillo. Vamos a aquí. Y aquí he dicho yo así un poco de broma, que es una esquemilla para sacar un 10 en selectividad. Esto es una esquemilla de que con poco saber hacer mucho. Es decir, con muy poquito que yo tenga claro de cómo hacer estos ejercicios, pues tener un esquema mental de este tipo de ejercicios para poder resolverlos con soltura. Entonces, yo he vuelto a hacer el dibujo, que tengo una disolución de origen
disolución inicial y una disolución 2 que es la que hay que preparar. Ya hemos mejorado el método y lo que he hecho es que normalmente la disolución 1 viene en un bote. Bueno, esto de 3 molar no es nada, es como que yo le he puesto una molaridad que podríamos saber que tengo. Este sería el bote de la disolución comercial o de una disolución ya preparada. Y entonces me dicen, a partir de esta disolución que tienes que preparar otra. Entonces normalmente la disolución 1 va en este frasco, en un frasco comercial. Y la 2 en un matraz que yo tengo que preparar en el laboratorio, ¿vale? Y entonces siempre se parte igual de la disolución 2. Entonces la que hay que preparar, yo he dibujado esto, dice, tenemos que conocer su volumen de la que tengo que preparar porque me tienen que dar el recipiente y el recipiente va a tener un volumen preciso que me tienen que decir y tenemos que conocer C sub 0 o la molaridad. Tenemos que conocer la molaridad. ¿Cómo la vamos a conocer? O me la dan directamente o me tienen que dar algún dato para yo conocer la molaridad de la disolución que quiero preparar. Porque me van a decir, prepare usted esta disolución, ¿pero con qué? Con este volumen y con esta molaridad. Y si no me dicen la molaridad, es que ese es el siguiente paso que yo tengo que ver. ¿Cómo puedo saber la molaridad de mi disolución preparada? Perdón, que voy a preparar. Como estos dos datos los tengo que tener sí o sí, lo único que me falta que es la incógnita y la clave de estos ejercicios. La clave es que una vez que conozco el volumen y conozco la concentración de la segunda, sería calcular los moles, ¿vale? Entonces sería la molaridad es igual a moles partido de volumen, ¿vale? Y entonces ya estos moles los tendría que echar aquí, pues lo he dibujado. Y estos moles siempre son los mismos moles que de la primera, es decir, los moles que tengo que echar aquí, ¿de dónde los tengo que coger? Aquí. Es decir, que una vez que ya sé que la clave son los moles, ¿vale? Ya con los moles que me dicen que tengo que coger de aquí, pues a lo mejor me preguntan, ¿y qué volumen tengo que coger? Pues igual que antes. Me tendrían que dar datos aquí que a partir de los moles yo pudiese llegar al volumen, ¿vale? Con el caso que hemos visto antes sería una manera. Otra manera sería, que por eso he puesto aquí este 3 molar, que no es un 3 molar, podría ser cualquiera. Si, por ejemplo, de esta disolución, a mí me dijesen que no es del 50% que hemos visto antes, ni siquiera es la densidad que hemos visto antes, sino que es mucho más fácil. A lo mejor me dicen, la disolución 1 es 3 molar. Y me dicen, ¿qué volumen tienes que coger? Pues como ya calculo los moles aquí, que tengo que echar a este matraz, y estos moles los tengo que coger de aquí, que son los mismos, que esa es la clave, pues si me preguntan el volumen que tengo que coger, si sé los moles que tengo que coger, porque son los que tengo que echar aquí, y ya los he calculado, y sé la molaridad de la comercial, pues con la molaridad de la comercial y los moles que tengo que coger, podría calcular el volumen. Sería otra manera de calcular el volumen u otro enunciado, que eso ya lo veremos mañana cómo se hace. ¿Vale? Es decir, que esta disolución puede tener otros datos que no sean solamente tanto por ciento en masa y densidad, como hemos visto antes. Puede que me digan ya la molaridad, con lo cual si me dicen la molaridad, pues facilísimo. Porque si me dicen la molaridad de la primera y me dicen qué volumen tengo que coger de la primera para echar en la segunda, pues es tan fácil como que tengo los moles, perdón, tengo la molaridad, tengo los moles que tengo que coger, pues calcularía el volumen. ¿Vale? Es como ir un poco para atrás. Y estos ejercicios no son de neutralización, estos son preparar una disolución a partir de otra. Y me va a decir la misma pregunta, ¿qué volumen tengo que coger? Igual que la neutralización me dice qué volumen, pero son problemas totalmente distintos, porque uno me tiene que decir para neutralizar y este tengo que hacerlo, que tengo que entender que preparar una disolución a partir de otra. Y lo repito, la clave está en saber los moles que tengo que echar. Y sabiendo los moles que tengo que echar, ¿de dónde los voy a sacar los moles? De la molaridad, que la tengo que conocer como sea, y del volumen que me lo tienen que dar. ¿Vale? Aquí hemos hecho otro que es igual. Dice una disolución acuosa de hidróxido de potasio. Este es lo mismo, nada más que el que hemos visto antes, pero en vez de ser de sosa, de que es de KOH. Y ya lo he hecho aquí otra vez, que este ya nos ha resultado más fácil porque ya lo habíamos visto. ¿Vale? Que este me dice, ya hago los dibujos bien, este sería la disolución 1, mi comercial, y la disolución 2. Pues tengo que hacer lo mismo, ¿vale? Me dan el volumen, con el pH obtengo el pOH, con el pOH la concentración, y ya de la disolución 2, esto habría que explicarlo, con palabras así ir poco a poco, de la disolución 2 sé el volumen y sé la concentración indirectamente, pues sé los moles que tengo que coger, bueno, que tendría que echar aquí, ¿vale? Los moles que tendría que echar. Los moles que tengo que echar son los mismos que tengo que coger de aquí, porque aquí tengo que echar algo de dónde, de este bote, ¿vale? Y hemos llegado a la conclusión de que los moles eran, haciendo el pH, el pOH, tal, los moles eran 1. Entonces estos moles los tengo que coger aquí. Un mol
De KOH casualmente le tengo que pasar a gramos de soluto. Logramos a masa de disolución por aquí, la masa de disolución a volumen. Y estos son los ejercicios que ya practicaremos también mañana alguno más para tenerlo claro. Y sería el apartado cómo preparar una disolución a partir de otra.